Hola, ¿qué tal? Me presento, mi nombre es Ángel, de tercer cuatrimestre de la Ingeniería Mecánica Automotriz y en este momento les voy a presentar sobre la inyección electrónica, el monitoreo de sensores y actuadores. Ok, como primer punto podemos decir que se encuentra el ECU, que es la unidad de control electrónico que se encarga de recibir las señales de los sensores y asimismo la EQ los interpreta y envía señales a los actuadores que se encargan de hacer los ajustes o que se encarguen de hacer el funcionamiento del motor. Eh, Podemos decir que la EQ es la computadora del auto, la que se encarga de todos los sistemas eléctricos y de ver su óptimo funcionamiento. Como primer paso, la EQ tiene la medición, que se encarga o se refiere a la medición del desempeño real de cada uno de los dispositivos clave. Para ello, la EQ debe recibir información a través de diferentes sensores ubicados en ciertos lugares, como por ejemplo el sensor KS, que está por lo general en el árbol de levas o en la parte de arriba del motor. Paso 2: se encarga de comparar, eh, por ejemplo, lo que está leyendo el sensor, que esté de acuerdo a los parámetros que indica el fabricante o que ya están preestablecidos. Y como paso 3, en dado caso de que algún sensor esté marcando una señal incorrecta o que no se trabaja en óptimo desarrollo el motor, pues se encarga de mandar señales para que los actuadores entren y ajusten pues cualquier fallo que tenga el motor. Como siguiente punto tenemos a monitoreo del sensor y los dividimos en dos claves, dos puntos importantes, dos puntos claves podría decirse, que son los interruptores y los actuadores. Aquí dice que por lo general los interruptores sirven para indicar algún circuito, si algún circuito o elemento se encuentra funcionando, es decir, indican su estado de operación en circuito cerrado o abierto, y con esta señal la EQ realiza los ajustes que antes mencionábamos para que funcione el motor. Y en segundo punto tenemos a los actuadores, que estos son los dispositivos relevadores, motores eléctricos o inyectores que pues ayudan a realizar las funciones del motor y que este se encuentre en óptimo funcionamiento, ya que la EQ manda las señales que antes mencionábamos para dar un correcto funcionamiento al motor. Podemos ver en la parte izquierda que tenemos algunos sensores, y el sensor de las revoluciones por minutos, el caudalímetro, el sensor de temperatura del motor, el sensor de contacto de freno, sensor de posición de pedal de aceleración, etcétera. Y como actuadores podemos ver que son las bujías de incandescencia, que la bobina se encarga de enviar pulsos eléctricos para que las bujías pues produzcan lo que se conoce como la chispa o el chispazo. Tenemos una electroválvula de retroalimentación de gases de escape y pues como vemos otros, la electroválvula stop, etcétera. Más adelante vamos a continuar viendo pues qué es un sensor o qué es un transductor, como lo pone. Aquí dice que los sensores e interruptores son dispositivos transductores. ¿Qué es un transductor? Pues un transductor es lo mismo que un sensor, podríamos decirse, el que se encargan de convertir o recibir mediciones, ya sea, por ejemplo, la temperatura, la luz, las señales de voltaje, etcétera. Eh, Podemos decir que los transductores pues no siempre van a ser solo eléctricos o electrónicos, sino que pueden ser una combinación de ambos, puede ser eléctricos y mecánicos, para lograr que funcionen que esté en óptimo funcionamiento el motor. Aquí en la parte derecha podemos ver que hay sensores o transductores, ya sean hidráulicos, neumáticos o que miden el flujo de aire, el flujo de combustible,
Podemos decir que miden la velocidad, la temperatura, los movimientos, la luz. Por ejemplo, en los sensores, los sensores que miden presión podrían decirse que está la presión o la fuerza con la que se envía el combustible, la presión del aceite, que es muy importante para el enfriamiento y lubricación del motor. Podemos decir que en la velocidad pues está el sensor o el transductor de revoluciones por minuto, etcétera, como vemos. En masa atómica o volumen podemos decir que se mide el flujo de aire, el flujo de combustible, el contenido del oxígeno en el escape, como etcétera. Ahora pasamos a ver cuáles son los tipos de sensores que existen, porque no solo hay de un tipo, hay de varios. Está el sensor de efecto Hall, que se encarga de funcionar con magnetismo, como podría decirse que se asimila un poco el inductivo, pero el efecto Hall se encarga de, con el campo magnético, crear un campo eléctrico que se encarga de pues, emitir señales que detecta la eco. Tenemos los sensores de tipo resistor, podemos, por ejemplo, eh, y el sensor de tipo óptico, que son pues por lo general sirven para ver el óptimo funcionamiento del motor. Un sensor de tipo resistor podríamos decirse que podría ser el bulbo, o bueno que diga el sensor de temperatura del motor, o, o uno de efecto Hall, podríamos decir que es el KS, que se encarga de medir entre otras palabras, el golpeteo que tiene el motor para ajustar los tiempos del motor, chispa, de introducción de gasolina, etcétera. ¿Cómo funciona el sistema de inyección electrónica de acuerdo a los sensores y los actuadores? Ahora vamos a ver qué tipos de sensores actúan para, para realizar la inyección de gasolina. Podemos ver que tenemos el sensor de posición de cigüeñal, que es el CPS o el CKP. Tenemos la sonda lambda, el inclinómetro, el ROD, temperatura del motor, que es el sensor ST, posición del acelerador, el TPS, la mariposa, podemos ver la posición de la mariposa, la presión en admisión, que es el sensor de MAP, y podemos ver el sensor de temperatura, que es el YAT. Por ejemplo, aquí podemos ver lo que antes les mencionaba, en el, que esos sensores se encargan de recibir o detectar señales y estos lo transmiten a la ECU, a la unidad de control, y la unidad de control los recibe, los interpreta y manda señales a los actuadores, que podemos decir que un actuador es la bobina de ignición o la bobina que se encarga de enviar el se encarga de enviar electricidad o voltaje a las bujías y las bujías así puedan crear la explosión. También está la bomba de gasolina que se encarga de bombear, como su nombre lo indica, pues a la presión suficiente necesaria gasolina a los cilindros para que por medio del bombeo de gasolina llegue a los inyectores y los inyectores se encarguen de pues introducir la gasolina a los cilindros. Podemos ver que está un actuador más, está el inyector, como lo mencionábamos, se encarga de introducir gasolina a los cilindros. Y podemos ver que otro actuador sería los testigos, que estos se encienden en el tablero del vehículo y se llegan a encender dado caso de que no esté funcionando en óptimo, no esté en buen funcionamiento el motor o en óptimo desarrollo. Podemos ver que está el control de ralentí o la válvula jack en algunos casos, que se encarga de regular las revoluciones en- mientras se encuentra estacionado o parado el vehículo, pero con el motor encendido. Y por último podemos ver que pues se necesitan de varios sensores para lograr hacer que la inyección electrónica sea funcional y que esté en óptimo desarrollo, que
se cumpla la estequiometría que se tiene puesto para cumplir con los requisitos específicos de las organizaciones gubernamentales que se encargan de cuidar el medio ambiente. Y pues para finalizar podríamos decir que es importantísimo tener en cuenta o saber el funcionamiento de cada sensor, saber detectar sus fallas con el multímetro, con dependiendo las herramientas que tengamos, saber el funcionamiento del sensor, la alimentación que va a necesitar, y etcétera. Como podemos ver, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.